respeto por eso. Ya chicos, vamos a comenzar entonces. Ya está empezando a grabar también, ¿ya? Ya. A ver chicos, el primer tema les comento que es lo que es fluoroscopía. ¿Qué hay que entender con fluoroscopía? Primero, que lo que nosotros vamos a captar, primeramente van a ser las imágenes, pero en base a la funcionalidad de la propia anatomía, pues, ¿no? Por ejemplo, una cialografía para ver, bueno, que es directamente a las glándulas salivales, acá las arterias, al estómago, un retorno, a la mismo, en el mismo intestino y todo eso. O sea, en palabras así concretas, esta prueba ya es un poco invasivo, pues, ¿no? A diferencia de los rayos X, porque vamos a ver ya funcionalidad. Pero ¿cómo se produce eso? ¿O qué es lo que pasa? ¿O qué condiciones tiene que tener un paciente? Entonces, esto es lo que vamos a ver acá. Para comenzar, hay que entender de que el procedimiento, o al menos la manera de realizarse, va a ser igualito que en la primera clase, bueno, en el primer semestre, que es los rayos X. Va a haber un tubo de rayos X, va a haber un paciente y va a haber un receptor de imagen. La diferencia está en que los rayos X penetran al paciente, pero el paciente va a ser el que va a emitir esa radiación. Ya no simplemente va a penetrar y va a pasar y se va a capturar la imagen. No, no, no. Sino es que el paciente va a emitir esa radiación. Pero no solamente eso. Pero ¿cómo sucede eso? Ahí es porque el paciente, como habíamos mencionado, va a ingerir algo que es invasivo, pues, ¿no? Que vendría a ser el contraste. Sabemos que los contrastes hay dos tipos, pues, ¿no? Los varitados y los iodados. Entonces, cada examen o para cada prueba se va a utilizar un contraste diferente. Ahora, una vez realizado esto, o bueno, la primera parte, que ya sabemos los pasos, vamos a poder qué pasa con este paciente. Ya, por ejemplo, este paciente, una vez ingerido el contraste, los rayos X ingresan, llegan acá al paciente, el contraste absorbe lo que son los rayos X. Una vez absorbido los rayos X, este empieza como que a irradiar. Irradiar. Y el paciente mismo es el que va a irradiar. Va a irradiar hasta llegar acá. Y va a llegar acá, en este tubo, así. Pero este tubo tiene partes y también tiene una funcionalidad. ¿Cuál es esa funcionalidad? Primeramente tenemos acá el luminóforo de entrada, después sigue el fotocátodo, de ahí sigue unos lentes electrostáticos y finalmente un luminóforo de salida. Entonces, estos cuatro componentes se van a unir o van a cumplir una sola función, que es transformar esos rayos X en fotones, luego electrones, para que estos electrones nuevamente se conviertan en fotones y puedan ser captados y finalmente ponerse en una imagen, ¿no? A ver, primero vamos a hablar del luminóforo de entrada, chicos. El luminóforo de entrada es el que va a convertir los rayos X en fotones. ¿Está bien? Ojito con eso, chicos. Luminóforo de entrada, los rayos X en fotones. ¿Y de qué está compuesto este luminóforo de entrada? Está compuesto por yoduro de cesio. ¿Ya? Rayos X, fotones. Y de ahí esos fotones se van a transformar a electrones. ¿Y quién va a realizar ese procedimiento? Va a ser el fotocátodo. Este fotocátodo lo que va a hacer es esos
eh, fotones que han sido transformados, o bueno, que ya ha sido ya transformado por el nitrógeno de entrada, lo van a pasar a electrones. ¿Y de qué está formado este fotocátodo? Está conformado por el material de cesio y antimonio. Ahora, nuevamente el pasito. Rayos X, fotones. De ahí de fotones o luz a electrones. Allá, entonces acá en el fotocátodo se va a acumular una gran cantidad de electrones. Pero estos electrones, para que no se vayan a dispersar por todos lados, tienen que haber alguien que los dirija. Allá, entonces para eso tenemos el lente electrostático. El lente electrostático no solamente va a dirigir los electrones, sino lo va a acelerar para que ésta tenga un solo recorrido o éstas se dirijan en un solo punto. ¿Y cuál es ese punto? El luminóforo de salida de luz. Ahora, chicos, este luminóforo de salida, acá sabemos que llega a electrones, pero para que salga esta imagen no se requieren los electrones, sino se requieren los fotones. Ahí. Entonces, este luminóforo de salida es el que va a transformar los electrones a fotones. ¿Cuál es el compuesto de este luminóforo de salida? Es sulfato de cadmio y zinc. Y de ahí vamos a tener algo, o bueno, después de esto vamos a tener otro material también, que vendría a ser el seriófago, ¿no? Después de eso sigue el seriófago. Y ese seriófago es el que va a registrar y capturar las imágenes. Y finalmente este ya se va a poder visualizar en el monitor o televisión. ¿Está bien, chicos? Entonces, este vendría a ser, bueno, de una manera un poquito resumida o de manera concisa, el procedimiento, pues, ¿no? El procedimiento. A ver, nuevamente, chicos, nuevamente. Los rayos X van a ingresar, van a atravesar al paciente y como el paciente va a tener lo que es el bario, o bueno, imaginemos que sea de un esófago, ¿no? Un esófago normalmente toma una solución varitada. Entonces, una vez tomado, tu rayos X va a penetrar y este bario también va a volver a irradiar y va a llegar acá, en este tubo. Pero este tubo tiene materiales o tiene partes. Esas partes van a ayudar a transformar esos rayos X a fotones. Y para eso tenemos esto. Luminóforo de entrada, fotocátodo, lentes electrostáticos y un luminóforo de salida. Luminóforo de entrada va a transformar los rayos X en fotones. Y este fotocátodo, como su propio nombre dice, entonces va a transformar esos fotones a electrones. Y acá se va a concentrar una gran cantidad de electrones y esta va a ser dirigido a un luminóforo de salida, que vendría a ser estos lentes electrostáticos, que va a acelerar el proceso de electrones y finalmente va a llegar este luminóforo de salida que va a transformar esos electrones en fotones. De ahí va a pasar a algo, a otra parte que va a ser el seriógrafo. ¿Y qué se va a encargar el seriógrafo? Se va a registrar las imágenes, ¿no? Las imágenes de fluoroscopía. Y una vez registradas las imágenes de fluoroscopía, se van a ver acá, así. Pero nosotros sabemos por teoría que las partes blandas no deberían salir en unos rayos X porque los penetran, pues, ¿no? Por los que los penetran. Entonces, ¿cómo es que sale, a pesar de que tú utilizas rayos X, pueden salir estas imágenes allá? Porque estas imágenes no salen por así, sino hay un sistema, hay un software. Entonces, lo que hace el software es sustraer la parte que está contrastada. Ojito con eso, chicos, ¿ah? Sustraer la imagen contrastada, eso lo hace un software. No lo hace así o sea,
La máquina no lo hace así solito, sino lo hace un software. Se necesita de alguien, de un programa especial para que lo pueda realizar esto, ¿no? Y listo. Aparte de eso, hay que tener en cuenta estos conceptos, que vendría a ser algunos fundamentos. A ver, acá voy a poner esto. ¿Dónde está? No, no parece. No. Ahí, aquí está. Ya, a ver. Ya. Los conceptos vendrían a ser luminiscencia, fluorescencia, fluorescencia y también otro concepto que es la fosforescencia. Listo. Esto vendría a ser las palabras fundamentales que rigen en este caso en la fluoroscopía. ¿Ya? A ver, cuando nosotros hablamos de luminiscencia, chicos, nos referimos que el contraste, o bueno, las sustancias van a emitir radiación al, perdón, van a emitir una luminosidad, como su propio nombre dice, luminosidad, al ser irradiada. O en palabras simples, va a ser activada por los rayos X, luminiscencia. Pero solamente va a emitir esa luz o esa luminiscencia cuando los rayos X están presentes. Antes no. Solamente va a ser activado con el rayos X y durante la exposición a los rayos X van a seguir emitiendo esa luz. A diferencia de lo que es la, eh, bueno, de la fosforescencia, por ejemplo. Acá en la fosforescencia eh, va a ser, va a seguir emitiendo esa radiación o esa luminosidad pese a que los rayos X ya han dejado de intervenir. O sea, inicialmente sí van a ser activados por alguien porque alguien los tiene que activar, que en este caso vendría a ser los rayos X. Cesa esa radiación de rayos X y sin embargo, por la propiedad de la fosforescencia, esa sustancia va a seguir siendo, eh, o sea, va a seguir brindando luminiscencia. ¿Ya? Y ahora con la fosforescencia. Con respecto a la fosforescencia, vendría a ser eh, cuando tú emites una luz. Ojito, estoy diciendo luz, chicos. No estoy diciendo radiación, estoy diciendo luz en la fosforescencia. Tú emites, ¿y qué vendría a ser una luz? Por ejemplo, los fotones. Entonces, cuando tú haces una emisión de una luz o actúa un fotón, entonces deja de actuar esa luz o dejas tú de emitir esa luz y esto, y dice que esto ya no emite la radiación, o sea, deja de funcionar. Básicamente es similar a esto, a la luminiscencia, solamente que esto, lo que es la luminiscencia, vendría a ser activado con la radiación. En cambio esto, la fluorescencia, vendría a ser activado por la luz, que vendría a ser unos fotones. Ambos se desactivan o dejan de emitir luz cuando ya cesa la acción que los ha ocasionado. En el caso de luminiscencia, los rayos X, y en el caso de fluorescencia, una luz o fotones. A diferencia de la fosforescencia. En la fosforescencia
es activado por una radiación, que en este caso vendría a ser los rayos X, y pese a que yo ya no dejo de irradiar, esa sustancia va a seguir actuando, o sea, o va a seguir mostrando luminiscencia. ¿Está bien, chicos? Ahora, para... ¿cuál es la finalidad del... o bueno, la fluoroscopía también tiene unas ventajas y también tienen unas desventajas. ¿Cuál vendría a ser lo que son las ventajas? Primero, como había mencionado al comienzo, la funcionalidad, pues, ¿no? Por ejemplo, en un tránsito, yo puedo ver cómo es que del estómago pasa al intestino delgado y cómo puede ser absorbido en un tránsito, por ejemplo. Eh, Otro, también puedes determinar distintas proyecciones o bueno, la región a investigar puede tener diferentes proyecciones. ¿Por qué? Porque las imágenes son en movimiento, pues, ya no, o sea, no son estáticos, son en movimiento. Y finalmente, el, el, el pilar de todo esto, o el por qué se realiza este tipo de pruebas, es porque te permiten escoger las posiciones, ¿no? Te permite escoger las posiciones y tú puedes utilizar la proyección más favorable, la que a ti te convenga. Eso vendría a ser las ventajas. Y con respecto a las desventajas, estaría que una vez obtenida la imagen, esta va a ser sujeto a interpretación. Y las interpretaciones nosotros sabemos que son subjetivas, pues. Eso vendría a ser la única desventaja. Pero como se puede ver, son más ventajas que desventajas. Por eso es que todavía se sigue usando, ¿no? Y se seguirá usando todavía. Bueno, chicos, como mencioné, esta es una pequeña teoría, no es mucha en realidad la primera clase. Es tener bien claro lo que son los conceptos, esto. A ver, por ejemplo, vamos a realizar un poquito de las preguntas que habíamos mencionado. Como les dije, he creado recién, yo tampoco no lo sé. No sé cuáles son las respuestas. A ver, ¿qué dicen? Uy, bueno, mejor ya, a ver. ¿Cuál es la definición correcta de fluoroscopía según el material de estudio? ¿Ya? Es un procedimiento de laboratorio que utiliza sustancias químicas para emitir luz sin radiación. ¿Ya? Es un tipo de ecografía, acá descartado. Es una imagen estática, descartado. Es una imagen formada en una pantalla al interponer una estructura anatómica entre esta y un tubo. Ajá, la D, pues, ¿no? La D. Muy bien, es la D. Ya. Listo. A ver, en el contexto de luminiscencia, ¿qué diferencia a la fluorescencia y la fosforescencia? Habíamos hablado que la fosforescencia, pese a que ya no está ese estímulo, este continúa emitiendo la luminiscencia. A diferencia de la fluorescencia. En la fluorescencia termina el estímulo y termina la luminiscencia. A ver, ¿la fluorescencia mantiene la luminosidad después de que cesa la reacción? No, para nada. ¿La fosforescencia cesa la emisión de luz inmediatamente? Para nada. ¿La fluorescencia emite luz solo mientras dura el estímulo de la radiación? Sí, eso es verdadero. Ambas son idénticas en duración, pero difieren... No, nada. La fluorescencia emite luz solo mientras dura el estímulo de la radiación. Esta es la clave. Listo. Ahora, ¿para qué se utiliza específicamente la fluoroscopía en el aparato urinario? Para realizar biopsias guiadas por ultrasonido, nada que ver. Para medir el tamaño exacto de la próstata, no. Para detectar
Para dictar únicamente cálculos renales, no, para nada. Para estudiar la motilidad pielocalicial, sí. La motilidad, claro. Esta es la respuesta. Acá ultrasonido es ecografía, pues, ¿no? Para medir el tamaño de la próstata, nada que ver. Eh, para medir el tamaño de la próstata, por ejemplo, puede ser una ecografía acá. Para detectar únicamente los cálculos renales, no, para nada. También podemos ver si hay estenosis en las uretras, por ejemplo. Así que nada que ver. Esta es la respuesta. Para estudiar la motilidad pielocalicial. Listo. Dentro del identificador de imágenes, ¿de qué material está compuesto el luminóforo de entrada? Allá habíamos hablado de que el luminóforo de entrada estaba compuesto de yoduro de cesio, ¿verdad? Yoduro de cesio, luminóforo de entrada. De ahí seguía lo que es el fotocátodo. El fotocátodo estaba compuesto de cesio y antimonio. El yoduro de entrada era el que transformaba los rayos X en fotones. Y el fotocátodo, que estaba compuesto de cesio y antimonio, transformaba esos fotones en electrones. Y estos eran dirigidos por unos lentes electrostáticos que también aceleraban los electrones y finalmente eran eran recibidos por un luminóforo de salida que va a transformar esos electrones en fotones. Y ese luminóforo de salida estaba compuesto de sulfuro de cadmio y zinc. Entonces acá la clave vendría a ser yoduro de cesio. Listo. Ahora, ¿cuál es la función principal del fotocátodo en el proceso de identificar de imagen? Justo habíamos hablado de eso. Convertir los fotones de luz en electrones. Claro, pues ese vendría a ser la clave. Listo. Los lentes electrostáticos tienen la misión de dirigir o acelerar también, pues, ¿no? Acelerar los electrones hacia el ánodo o luminóforo de salida. Claro, pues, esa es la clave. ¿Qué procedimiento permite obtener una imagen contrastada, eliminando o resaltando las estructuras que lo rodean? A ver, ¿verdad? Vendría a ser sustracción digital, habíamos mencionado, ¿no? La sustracción digital. ¿Por qué? Porque las imágenes contrastadas no se sustraen de por sí, o sea, solitas no, sino tiene que tener un software. En este caso vendría a ser la sustracción digital. Listo. El efecto talón, chicos, bueno, ahora que lo menciona acá, vendría a ser, tenemos lo que es el ánodo y el cátodo en un tubo de rayos X. En el cátodo, chicos, hay una mayor cantidad de electrones y en el ánodo hay una menor cantidad de electrones. Entonces el cátodo normalmente lo posicionan en donde aquí hay una o en estructuras que están un poco más densas, y a diferencia del ánodo. Eso vendría a ser el efecto talón. Listo. A ver acá. ¿Cuál es una desventaja notable de la fluoroscopía mencionada en el resumen? Habíamos mencionado que eran las posiciones y las proyecciones, ¿verdad? Su interpretación está sujeta, esta es una desventaja, nada que ver, es un método estático, no, a ver, una desventaja notable. Su interpretación está sujeta a factores y apreciación subjetiva. Este vendría a ser la clave. Listo. Respecto a los medios de contraste, ¿cuál de los siguientes ejemplos es un contraste negativo? Ese es contraste, ese es lo de Panta, chicos, perdón. Esto lo voy a pasar, ¿ya? O quieres que lo responda, Pantita. No sé, tú dirás, mi hermano. Sí, sí, responde, no hay problema. Igual se va a especificar Eh, con mayor exactitud en parte medios de a contraste. ver, ya, un contraste negativo, chicos, vendría a ser, por ejemplo, acá, ¿ya? Ah, el aire, ¿ya? El aire vendría a ser un contraste negativo. Listo. A ver, eh, ¿por qué no se debe usar un sulfato de bario en caso de sospecha de perforación intestinal? Porque puede ocasionar una peritonitis. ¿Ya? A ver, porque puede producir una peritonitis o mediastinitis plástica. Listo, este vendría a ser la clave.
Ahora, ¿en qué consiste la técnica del doble contraste? Ah, ya, este también es de Panther. La técnica del doble contraste era aplicar un contraste positivo y negativo, pues, ¿no? Bueno, entre los positivos tenemos el bario y negativo tenemos el aire. A ver, la osmolaridad, ya. Acá creo que ya son otro tema, chicos. Así que creo que hasta acá lo más murió. Hasta acá. Hasta acá lo más. Bueno, se hizo 10 preguntas, porque de ahí todo lo demás es A ver, ¿qué característica? Ajá, de ahí todo lo demás es contraste, chicos. Así que no, eso ya es. Este creo que es muy. ¿Cuál es la función de la serigrafía? Allá. Es registrar y capturar imágenes radiográficas durante un estudio. Aquí está. Ese es. ¿Listo? Es la D. A ver, vamos a ver acá. Los medios de contraste, nada que ver. ¿Qué aparato estudia la motilidad cardiotorácica? Hay motilidad cardiotorácica según las indicaciones, aparato respiratorio, ¿verdad? ¿Qué? Sí, perdón. Aparato circulatorio. Acá es aparato, ajá. Cardiotorácica, el corazón, pues, ¿no? Y ajá. Sí. ¿Cuál es una ventaja de la fluoroscopía como método radiográfico? Habíamos dicho las posiciones y las proyecciones. Es un método funcional que permite ver órganos en movimiento. Listo. Listo. Y bueno, chicos, ese sería todo mi parte. Eh, ya, bueno, al menos lo poquito, pues, ¿no? Como les dije, el tema uno sí es cortito, chicos. No es muy extenso, la verdad. Ajá, sí, ya se terminó, chicos. Ahora le toca al gran Pantita. Ya. A ver, le voy a decir a los chicos para que apresuren a Panta, chicos. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. El día de hoy, como mencionó Ita, voy a continuar con lo que es el repaso de imágenes 2, en este caso el tema número 2, el cual es medios de contraste. Pero en primer lugar, empecemos un poco con un recordaris. En primer lugar, una de las preguntas principales que se hizo el licenciado Vázquez en su clase fue ¿de qué depende que se forme la imagen radiográfica, no? Son tres puntos importantes. El equipo generador de rayos X, que va a transformar la energía eléctrica a energía de radiación. El otro es una estructura anatómica, el cual va a variar según la edad, el espesor de la estructura y la densidad que ésta posea. Vamos a especificarlo un poco más adelante. Ahora, la composición del cuerpo va a menguar el paso de los rayos X, es decir, los va a atenuar, siendo algunas estructuras las que absorben con una mayor intensidad que otras, que permiten el paso de los rayos X. Otro es el receptor de imagen. El receptor de imagen, como ya mencionó anteriormente nuestro compañero Ita, es la transformación de la estructura anatómica a una imagen radiográfica. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto con los medios de contraste? Que ahora empieza la influencia del tejido. A mayor espesor de un tejido, mayor es la absorción de los rayos X. Por ende, es mucho mayor la densidad radiográfica. Y otro punto muy importante que menciona el licenciado Vázquez y que vamos a repetir a lo largo de este repaso es la influencia del número atómico. Dado que a mayor número atómico, mayor es la absorción de los rayos X.
Ahora, ¿existen órganos que sean visibles de manera espontánea, es decir, de manera breve, en un estudio radiográfico? La respuesta es que sí. ¿Por qué? Por la densidad que estos poseen. Ustedes han escuchado en sus rotaciones y en las mismas clases de imágenes en radiodiagnóstico que es posible visualizar siluetas. Siluetas de ciertos órganos en ciertas radiografías que tomamos. Ahora, estos órganos, como mencioné anteriormente, se ven a través de siluetas. Y es por eso que se menciona la silueta hepática o la sombra hepática, la sombra del vaso, la sombra cardíaca y, lo más importante, el órgano de los pulmones, debido a su alta concentración de aire, el cual es un medio de contraste negativo, es decir, que se va a ver radiolúcido. Ahora, ¿por qué los numerosos órganos no dan imágenes radiográficas? Mencioné anteriormente porque su composición o contenido que posee no es lo necesariamente denso o con un nivel alto de número atómico necesario para ser visualizado a través de la atenuación de los rayos X. Y es por eso que se necesita un elemento externo que aumente su número atómico, para que de esta manera atenúe con una mejor efectividad los rayos X y transforme la imagen, la estructura anatómica a una imagen radiográfica. Es por eso que para visualizar ciertos órganos o estructuras de manera radiográfica necesitamos la incorporación de los medios de contraste. Esta es una tabla general de contenidos que vamos a ver a lo largo de esta explicación, así que continuemos. En primer lugar, ¿qué son los medios de contraste? Bueno, los medios de contraste, como indica, son sustancias que al ser introducidas en el organismo absorben mayor o menor cantidad de radiación que las estructuras anatómicas comúnmente lo hacen, ya sea por la densidad del tejido o por el número atómico. Ahora, ¿cuál es el objetivo principal de los medios de contraste? Es aumentar el número atómico para absorber una mayor radiación, aumentando la atenuación de estos y mostrar de manera correcta la estructura en una imagen radiográfica. Asimismo, ¿cuáles son las características ideales que debe poseer un medio de contraste? Según 4 aspectos, como el color, tiene que ser claro o un transparente tirando para completamente incoloro. Según su viscosidad, una baja viscosidad. Según su osmolaridad, que tiene que poseer una muy baja osmolaridad. Y según su solubilidad, tiene que ser hidrofílico, no hidrofóbico y tampoco lipofílico. Ahora, los medios de contraste administrados pueden generar reacciones adversas, cuyas causas pueden ser la hiperosmolalidad, que puede generar vasodilatación a través del ingreso de líquido extracelular hacia el espacio intravascular. Otro puede ser la deformación de los eritrocitos por la salida de líquido intracelular al plasma. También otro de los aspectos importantes es el aumento del retorno venoso por la incorporación de líquido al espacio intravascular y también dolor local. Ahora, otra de las causas principales que generan reacciones adversas es la carga eléctrica. La carga eléctrica afecta a la barrera, afecta a lo que se llama actualmente a la barrera hematoencefálica, si no me equivoco, que puede causar náuseas y vómitos. Y además la quimiotoxicidad, que eso más que todo tiene que ver con la hidrosolubilidad de la misma molécula. En este caso es más asociado a la molécula que se utiliza para contrastes yodados. A ver, una de las reacciones adversas más comunes son las reacciones alérgicas, que se pueden demostrar al menos en 4 aspectos mencionados en las diapositivas y en la clase. En la piel puede generar una sensación de o pruritos. Dentro del aparato digestivo, como mencionamos anteriormente, por una alteración, puede obtener náuseas y vómitos. Según el aparato respiratorio afectado, este puede generar disnea, edema de glotis,
también estornudos y un asma bronquial. Y ahora, las reacciones alérgicas en el aparato cardiovascular es el angor, que también es conocido como angina de pecho, y la sensación de opresión, una sensación opresiva en el pecho. La clasificación se va a dividir en varios puntos, así que vamos a ir viéndolos poco a poco. En primer lugar tenemos por el número atómico. Aquí tenemos dos, que son los positivos y los negativos. Los positivos aumentan el número atómico, por lo tanto, son más densos y absorbentes. Ahora, en este caso, uno de los más usados como contraste positivo es el sulfato de bario. Y ahora, en los negativos, en lo que se utiliza es el aire. Aquí, discúlpeme, está al revés. Es menor número atómico y menor densidad y menor absorbancia. Por eso es que la radiación va a pasar a través de ellos y no va a generar una imagen como en el caso de los pulmones, dado que ahí sí se ve radiolúcido. Ahora vamos a clasificarlos por las vías de administración. Tenemos principalmente tres vías. La vía enteral, que es la manera de usar el aparato digestivo, que pueden ser tanto orales como rectales. En el caso de los rectales se van a utilizar enemas. La vía parenteral, que es la manera de ingresar sin usar el aparato digestivo, y se utiliza más en venografías a través de las vías venosas, arteriografías a través de las vías arteriales y linfogiografías en las vías linfáticas. Y por último, los conductos, que son específicamente a través de un conducto o un orificio en específico. Por ejemplo, la cielografía, que es el estudio de las glándulas, por ejemplo, en este caso la parótida, a través del conducto de Stennon. Otro, la dacriocistografía, que es para evaluar los conductos lacrimales, o la conocida que tal vez algunos ya habrán llevado en sus rotaciones, la histerosalpingografía, que es el estudio del útero y las trompas de falopio. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los medios varitados. Los medios varitados tienen sus usos, y un uso principal de ellos es la visualización del aparato digestivo, ya sea vía oral o vía enema, es decir, son enterales. Presentan dos tipos principales, el cual es un medio en suspensión, que es una solución ya preparada con una concentración en específico, que tiene la característica de que sus componentes se disocian. Es por ello que si vas a ver una suspensión de un medio varitado, va a presentar la característica de que dice agitar antes de usar, para volver a mezclar los componentes y que de esta manera ya esté listo para usarse. Y el polvo, que es para ser diluido en agua y de esta manera facilita el cálculo de la concentración. Una vez que tenemos los medios varitados y conocemos acerca de los contrastes debido a la clasificación por el número atómico, ahora entramos a doble contraste, el cual es la definición. Según su definición, es el uso de contraste positivo y negativo en un mismo estudio radiográfico. ¿De qué se compone? Como mencioné anteriormente, un contraste positivo que aumente la densidad, aumente el número atómico y por lo tanto aumente la absorción de rayos X y su atenuación, que en este caso es el sulfato de bario. Y un contraste negativo, que es el aire, que a menudo es provocado por agentes efervescentes, como en este caso es la sal de Andrews. Ahora, este doble contraste tiene un uso, y es gracias a la gravedad. Existe, debido al gas presentado en este doble contraste, la distensión de un órgano, que sirve principalmente para ver con más detalle la mucosa. Dado que si un órgano no está completamente distendido, es decir, estirado, ampliado, algunas úlceras escondidas podrían pasar desapercibidas. Y el otro punto es la visualización de masas. Ahora, acá existen dos maneras de visualizar masas gracias al contraste varitado y a los niveles de gravedad obtenidos gracias al aire, que es el por defecto de llenado. ¿Qué quiere decir esto? Que es una mancha oscura en la columna blanca de bario. Imagínense una columna
de manera horizontal, como un rectángulo. Ahora, en ese rectángulo, si existe una introducción de una pequeña masa desde fuera hacia adentro de esa columna, se deformará la columna de bario. Es decir, podremos observar cómo existe una mancha oscura que no llegó a pintarse del color blanco característico en un examen contrastado usando sulfato de bario. Y el otro es por la alteración del contorno, que es que el nivel del bario es desplazado o deformado. ¿Esto qué quiere decir? Es similar al anterior caso, una columna de bario en horizontal, sin embargo en esta ocasión va a crecer hacia afuera. El nivel del bario es desplazado, ¿por qué? Porque se hunde junto a ese espacio que ha quedado después de crecer hacia afuera una masa hueca. Sin embargo, este método de doble contraste también presenta sus limitaciones de uso. Y es que en caso de perforación o fístula, no se puede aplicar el bario, ya que este es incapaz de eliminarse por el peritoneo. Y la acumulación de este mismo puede generar peritonitis o mediastinitis plástica. Continuamos con los medios yodados. Los medios yodados son usados como método de contraste debido a las características del átomo de yodo. En primer lugar, el átomo de yodo es un halógeno. ¿Qué quiere decir? Que es un no metal, pero que actúa como si fuese uno ante los rayos X. Y debido a que es del grupo halógeno, tiene una alta densidad electrónica, es decir, que posee 53 átomos, 53 electrones. Ahora, este yodo es tóxico si se mantiene libre. Si mantiene libre por el cuerpo es altamente tóxico. Es por ello que en los contrastes modernos, este átomo de yodo se une a un anillo bencénico. ¿De qué manera? Vamos a explicar nuestra estructura química. Como podrán observar en la estructura química, se tiene el anillo bencénico triyodado. Ahora, este anillo de benceno actúa como un vehículo, al cual se le unen en las posiciones 2, 4 y 6, 3 átomos de yodo, uno en cada espacio. Además de que también se le une el grupo carboxilo en el grupo 1, es decir, en el primer espacio. Y también se le añaden unos radicales en los grupos 3 y 5, los que sobran. Estos van a determinar su solubilidad y además van a unirse a proteínas y van a determinar sus vías de excreción. Existen medios yodados también según su solubilidad, que pueden ser los hidrosolubles, que es la eliminación por el riñón y por las vías biliares, y los liposolubles, cuyas características principales es que son viscosos y de absorción muy lenta, pueden ser en meses o años. Luego de esto, vamos con las soluciones yodadas. Las soluciones yodadas, al igual que las soluciones comunes, poseen grados. Uno de ellos es la diluida, que presenta poco soluto y mucho solvente. Luego viene la concentrada, que es donde existe una gran proporción de soluto. Y por último, una saturada, que existe el límite máximo del soluto en ese solvente preparado. Otra de las características de una solución yodada es la osmolalidad, que quiere decir la concentración de soluto por kilogramo de agua. Y esta osmolalidad es directamente proporcional al número de partículas. Es decir, si aumenta el número de partículas, aumenta la osmolalidad. Otra de las características principales de las soluciones yodadas es la osmolaridad. Se diferencia principalmente de la osmolalidad porque la osmolalidad mide lo que es la cantidad de partículas en litro de solución, en comparación con la osmolalidad, que es la concentración de soluto por kilogramo de agua. Ahora, la osmolaridad se presenta según su unidad, que es el osmol o miliosmol, y este va a depender de la concentración de yodo en la solución. A mayor concentración de yodo, mayor es la atenuación, y por lo tanto mayor es la osmolaridad. Sin embargo, si aumenta la osmolaridad, también aumentan las reacciones adversas. Ahora, la osmolaridad del medio de contraste debe ser muy similar a la osmolaridad de la sangre, que en este caso es de 300 milosmoles por kilogramo.
Ahora vamos un poco más de lo que es químicamente hablando, y es que se presenta la farmacocinética, que es la eliminación mediante filtración glomerular. La mayoría de estos contrastes ayudados presentan una vida media de 2 horas y son excretados al 90% en 24 horas. Sin embargo, también poseen un alto grado de toxicidad. ¿Y qué es una toxicidad? Es el grado de daño que puede causar el medio de contraste ayudado cuando es ingresado al cuerpo. Debido a este grado de toxicidad, es que las dosis de medio de contraste ayudado debe ser adaptada muy específicamente al tipo de examen, al área a opacificar, al peso corporal y a la función renal del paciente. Porque si no se mantiene como estrictamente importante cualquiera de estas 4 características, puede aumentar las reacciones adversas de un paciente hacia el medio de contraste ayudado. Otra de las características de una solución yodada es la viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la resistencia de un líquido que tiene a fluir. Este va a depender de la concentración y de la temperatura. Ahora, la viscosidad es directamente proporcional a la concentración y es indirectamente proporcional a la temperatura. Es decir, que a medida que aumenta la concentración, va a aumentar la viscosidad. Y a medida que aumenta la temperatura, va a disminuir la viscosidad. Esto se ve más que todo en ejemplos de cocina. Cuando uno usualmente cocina o mantiene de un día para otro lo que es un plato ya preparado, especialmente guisos, que esto me lo enseñó un profesor antes, se vuelve viscoso. Sin embargo, al momento de calentarlo, empieza a perder esa viscosidad y se vuelve más líquido. Es por eso que finalmente se puede evaporar. Terminando con las características Ya. Este, ayudado. ¿Por qué? Porque puede ser una urografía, una urocistografía o también usado como histerosalpingografía. Según su división, son 2, los monómeros y los dímeros. En el caso del monómero, ejemplo principal, diatrizoato de sodio. Y en el dímero, ioxagalato de sodio. Las ventajas y desventajas que este posee es que según su ventaja, mantiene una mayor actividad anticoagulante. Y su desventaja es que presenta mayores efectos secundarios. ¿Cuál es su estructura? Es similar a la básica, pero intercambiamos el hidrógeno del grupo carboxílico por un sodio. De ahí debe venir la sal. Y por último, el contraste no iónico, cuya definición es la incapacidad de disociarse al no poseer las sales al momento de entrar en contacto con el agua.
cuyas características principales es que no poseen carga eléctrica, y a diferencia de los iónicos, este posee una baja osmolaridad, que es entre 600 y 850 miliosmoles por kilogramo. División principal, similar a los iónicos, monómeros y dímeros. Solo que en este caso, un ejemplo de los monómeros es la iopramida, y el dímero es el iotrolan. Este posee mayores ventajas y desventajas que el anterior. Como principales ventajas es que posee menores efectos secundarios y también provoca una menor nefrotoxicidad al momento de ser eliminado. Y las desventajas es que es más costoso y posee una menor actividad anticoagulante. ¿Cuál es su estructura? Bueno, existe una sustitución de lo que es el grupo ácido por una mayor solubilidad y que en este caso no se disocia, no puede ser disociado. Como en el caso anterior el sodio, se puede disociar como ion tranquilamente, aquí no. Aumenta el grupo hidroxilo y además se presentan amidas en las posiciones 1, 3 y 5. Ahora, como parte de finalizar este repaso, voy a explicar algunas preguntas que se encontraban dentro de los exámenes pasados. En primer lugar, ¿por qué se utilizan los medios de contraste y cuál es su objetivo? Bueno, ¿por qué se usan? Se usan principalmente porque muchos de los órganos y estructuras del cuerpo no son visibles de manera natural, según la radiografía. Solo son visibles espontáneamente. Esto es debido a la densidad y número atómicos similares a los tejidos circundantes. ¿Y cuál es el objetivo de los medios de contraste? Aumentar artificialmente el número atómico de los órganos o de los conductos, dado que al ser sustancias más densas que el tejido blando, atenúan con mayor efectividad el paso de los rayos X, transformando las estructuras que antes no se veían en una imagen radiográfica clara. Ahora, ¿qué significado tiene que un medio de contraste iodado sea de gran osmolaridad? Bueno, significa que el medio de contraste tiene una elevada concentración de partículas. Recordemos que la osmolaridad es el número de partículas por litro de solución, cuya unidad es el osmol o miliosmol. Y además, como consecuencia clínica, es que provoca que este contraste actúe atrayendo líquido del espacio intracelular hacia los vasos sanguíneos, generando las reacciones adversas de vasodilatación, la deformación de los glóbulos rojos y un aumento repentino del retorno venoso, lo que se traduce con un mayor riesgo de efectos adversos. Ahora seguimos con la pregunta 6, que es en relación a los medios de contraste. Según dice aquí, completar a qué concepto corresponde según la definición presentada. Son las sustancias que no se disocian en el agua. Ya no se disocian. Punto muy importante. No poseen carga eléctrica y además poseen baja osmolaridad. ¿Esto a quiénes corresponde? A lo que revisamos justo hace unos momentos, que es el contraste aniónico. Aquí pueden leer, ¿no? Si incapacidad de disociarse al no poseer sales. Ahora, tampoco según sus características no poseen carga eléctrica. Y además la baja osmolaridad que estos mismos poseen, que es entre 600 y 850 miliosmoles por kilogramo. Ahora la B, al clasificar los medios de contraste intravenoso, el número total de partículas disueltas por kilogramo de agua define la osmolalidad con L. ¿Por qué? Porque la osmolalidad hace referencia a la concentración de soluto por kilogramo de agua. Justo como menciona la pregunta, kilogramo de agua. La osmolaridad lo hace por litro de solución, no por kilogramo de agua. Y ahora, por último, ¿qué puede usarse para reducir efectivamente la viscosidad de un medio de contraste iodado? Según la planchita había una opción, que es elevar la temperatura. Sin embargo, puede haber otras opciones, que es aumentar la cantidad de solvente, dado que si disminuimos la concentración, disminuye la viscosidad. Y otro de los más importantes, es que si la menciona dentro de la plancha, es el aumento de la temperatura. ¿Por qué? Porque en este caso, al aumentar la temperatura del contraste, se vuelve más fluido, facilitando la inyección a través de unos catéteres que pueden ser finos
y mejora considerablemente la tolerancia del paciente al momento de que estos ingresen al torrente sanguíneo, a la sangre. ¿Cuánto es esa temperatura? Alrededor de la temperatura corporal, es decir, unos 37 grados a los que tiene que llegar antes de la administración, porque si es muy caliente nos quema y si es muy frío nos congela también. Si entre más frío sea un medio de contraste o un líquido que van a colocarte, más doloroso es al momento de la administración de ese líquido. Y eso sería todo de mi parte al momento de hablar de medios de contraste.
Bien, ya comenzamos con la semana 3 entonces de corazón y grandes vasos. No sé si ya puedo comenzar. Ok, sí puedo. Bien, bueno. Bien, corazón y grandes vasos. Es la semana 3. Lo resumí en 10 PPTs, así que espero que entiendan. En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre la anatomía del corazón. El corazón, en primer lugar, se ubica en el mediastino medio inferior y este tiene forma cónica, pero de forma al revés. O sea, es un triángulo, pero está como botando para la izquierda, como podemos observar en la imagen de acá. Ahora, representado en una placa de rayos, pues estamos viendo de que se observan tipo curvas, las cuales van a representar el botón aórtico, la primera, la que está a la izquierda, luego va a estar la arteria pulmonar, después el ventrículo izquierdo, al lado derecho se va a observar pues la vena cava superior y en la parte inferior del lado derecho la aurícula derecha. Igual ya está especificado en la parte de abajo. Esto es lo que más se va a resaltar en una proyección frontal, en este caso, de tórax, de corazón, en este caso, ¿no? Que es una de tórax, se toma igual. En funcionamiento del corazón, pues ya sabemos, ¿no? De que entra por la vena cava superior y la vena cava inferior a la aurícula derecha, pasa por la válvula tricúspide, va al ventrículo derecho, se va a la arteria pulmonar, luego de eso sangre desoxigenada se va a los pulmones, y luego de eso entra al corazón sangre oxigenada por la vena pulmonar, se va a la aurícula izquierda, por la válvula, luego de esto tricúspide, mejor dicho, válvula mitral, que también es conocida como válvula bicúspide, se va al ventrículo izquierdo y luego de eso, por último, se va por la válvula aórtica por la aorta, ¿no? Y esto va haciendo la circulación mayor, o sea que se va a todo el resto del cuerpo. Esa es anatomía. Ahora, vamos a ver sobre las variaciones cardíacas. En primer lugar, tenemos la posición. Esta, pues, da también una falsa imagen. En primer lugar, tenemos la bipedestación, que es cuando la persona está de pie. Cuando la persona está de pie, pues el corazón por gravedad tiende a caer, ¿no? Y se ve su forma real. Sin embargo, si es que la persona está de cúbito, es decir, echada, el corazón por gravedad va a tender a distribuirse para los lados laterales, los cuales va a dar una falsa imagen, es decir, de que podría interpretarse como cardiomegalia, sin embargo no lo sería. Por eso se recomienda de que sea en bipedestación, a menos de que, pues sea una persona que tenga politraumatismo, pero en este caso, como es por contrastado, entonces no se espera eso. Así que la recomendación es bipedestación. Y también de que la persona inspire, porque esto también da una falsa imagen. Si es que está en expiración, podemos observar de que el corazón pues se agranda y esto puede dar indicios de cardiomegalia, pero no es verdad. Simplemente es porque la persona está expirando y si es que inspira, pues el corazón se ve de su forma normal y natural como la que observamos anteriormente, ¿no? Con todas sus formas vistas, el botón aórtico, los ventrículos y las aurículas. Entonces, de forma de cúbito y en expiración, da una falsa imagen. Ahora, también tenemos la edad, es decir, de que el corazón, su forma en una placa va a variar según la edad que tenga en este caso la persona que venga a hacerse la placa. Esto no es patológico, es decir, de que un niño de menor de 1 año es normal de que su corazón pues esté grande, porque los niños lo tienden a tener así, o sea, su placa se tiende a verse de esa forma. Ahora, si nos comparamos con el lado extremo, que sería una persona de 60 años, vemos de que su corazón se ve más marcado y más definido, en este caso las curvas que mencioné, que serían los bordes. Y estos bordes son más definidos por la edad también. Una persona de 6 años vemos de que los bordes se están definiendo recién. Una persona de 20 años ya lo tiene formado. Es decir, de que esto no es patológico, simplemente es de acuerdo a la edad de la persona. Bien, no significa que el niño tenga cardiomegalia, solamente es según su edad. Ahora, algo que ya vimos en semiología, pues es el índice cardíaco. Este solamente se utiliza como una fórmula que es A más B, es decir, de la línea media se traza del borde derecho al borde izquierdo, que sería A y B, y luego de eso sobre T, ¿no? Que sería todo lo que abarca el tórax.
Y esto pues da un índice cardíaco, lo cual se puede interpretar como cardiomegalia si es que pasa en este caso los 0,5, en este caso de ¿no? su número de 0,5. Si es que pasa, se puede considerar cardiomegalia. Acá vemos los niveles para determinarlo, para determinar el índice cardíaco, y tenemos pues el 1, el 2, el 3 y el 4. Esto es, como digo, es una tablita que el profesor mostró para determinar si es que la persona pues tiene cardiomegalia y según en qué clasificación se clasifica, para la redundancia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Porque voy a pasar a proyecciones. Si es que no hay ninguna pregunta, continuaré. Bien, ahora, tenemos en este caso la proyección frontal. Esta proyección puede ser, se da como sabemos, en forma posterior o anterior, como si fuera pues una de tórax. En este caso la única, diferencia sería de que va a hacerse a 1,80 m, y esto es porque, el profesor mencionó de que a mayor distancia los rayos divergentes van a ser más verticales, y esto va a dar una menor magnificación, en este caso, de la silueta cardíaca. Rayo central, pues vértebra D6. Sin embargo, si es que la persona es gorda, tiene proporciones altas, una persona gordita, se le va a tender a colocar más arriba, es decir, puede ser en la D4. Esto es para que alcance un punto medio. Siempre hay que buscar el punto medio, ¿no? Ese es un dato que dijo el docente. La proyección se va a ver de esta forma, y esto sirve, más que todo la proyección frontal, para observar los bordes cardíacos y además diferentes tipos de cardiopatías. Ahora, ¿por qué coloqué estas siglas que están arriba? Pues son las cardiopatías. En todo caso, se puede observar en la proyección frontal hipertrofia ventricular izquierda, se puede observar también insuficiencia aórtica, y la EA significa estenosis aórtica. Esas son las cardiopatías que se observan en una proyección frontal. Además de que, pues, cardiomegalias, ¿no? Ahora, vamos a la proyección lateral. ¿Esta para qué sirve? Pues sirve para observar otra vez cardiopatías, como la cardiomegalia. Y además de eso, explicar un poco la parte de acá con la que inició el docente, y es de que cuando la sustancia varitada discurre de forma no lineal, significa de que está ocurriendo, de que la persona tiene cardiomegalia. Al lado de acá observamos una proyección, mejor dicho, una placa de tórax lateral normal, la cual no se observa cardiomegalia, el corazón está totalmente normal, se ve la carina, el espacio retrocardíaco y retroesternal de forma normal, pero si observamos al que está al lado, observamos de que aquí yo punteé de color celeste cómo debería ser el paso del esófago, en este caso del contraste. Sin embargo, está formando una media luna, y esto significa de que pues no está discurriendo de forma normal, hay hasta una obstrucción si estamos viendo. Entonces, eso significa que el corazón está magnificado, o sea, de que hay cardiomegalia. Esto se puede observar en una proyección lateral. Acá vemos un poco de la anatomía del corazón, cómo debería ser, y pues la proyección lateral tiende a ser izquierda, debido a que pues sabemos de que el corazón se encuentra más para el lado izquierdo que para el derecho, así que por principios pues debe estar más cerca del receptor de imagen, ¿no? Ahora, aquí arriba son una de las cardiopatías que se observa en una proyección lateral, la cual sería, en este caso, la hipertrofia ventricular izquierda, luego tenemos la hipertrofia ventricular derecha, y también tenemos la estenosis mitral. Igual, punto medio, mejor dicho, se observa, se tiene que dar el punto medio y en la vértebra D6. Ahora, tenemos las dos proyecciones que serían, en este caso, el oblicuo anterior izquierdo y el oblicuo anterior derecho. Comencemos con el oblicuo anterior izquierdo. En este caso se va a observar y se va a evaluar el espacio broncoaórtico y el estado de los ventrículos. Como observamos aquí, se observa el ventrículo tanto derecho como izquierdo. Esta imagen está, pues, de la proyección oblicuo anterior izquierdo. Ahora, esta partecita donde está este circulito blanco es el espacio broncoaórtico. Como podemos observar, se observa de forma muy bonita, está
radiolúcida. Y además de eso, pues un dato que el profesor dio es que en el contorno cardíaco, estamos observando aquí, está superpuesto en el eje vertebral, como observamos acá, ¿no? Por lo tanto, esta proyección no se va a poder ver bien, en este caso, los bordes cardíacos, porque tiende a estar superpuesto. ¿Dónde va el rayo central? Pues se observa aquí, ¿no? Como es una proyección oblicua anterior izquierda, entonces el lado anterior está, y el lado izquierdo está pegado al receptor de imagen, y por lo tanto, como está el lado izquierdo, entonces el rayo central tiende a ir al lado izquierdo, o sea, al lado que está pegado, ¿no? Igual vértebra D6. Las cardiopatías que se observan, en este caso, es la hipertrofia ventricular izquierda, luego está las calcificaciones mitrales, y además de eso, las calcificaciones aórticas. Eso se observa en esta proyección. Ahora, nos vamos a la proyección oblicuo anterior derecho. En esta, pues, un dato importante y muy importante es de que aquí se usa el medio de contraste, el cual es el varitado, ¿no? Se le pide a la persona que tome el contraste varitado de forma diluida para evaluar en este caso el estado de la aurícula izquierda. Hasta el profesor Celso creo que lo mencionó, que es de la aurícula izquierda. Ahora, ¿por qué? Porque en este caso, no estamos observando acá que el contraste varitado se ve como pasa por el esófago y bueno, pues se va al estómago, pero si es que habría alguna anomalía en la aurícula izquierda, entonces no tendría a ser línea recta, sino que tendría una forma más de media luna, es decir, de que habría interferencias, ¿no? Una estenosis tal vez, debido a que va a obstruirlo, ya que ocurre algún tipo de patología en la aurícula izquierda. Ahora, esto es lo que se va a observar. Entonces, ¿en dónde se va a tomar, en este caso, en qué proyección se necesita tomar o se puede tomar contraste varitado? Pues es en la proyección oblicua anterior derecha. ¿Cómo se toma? Pues igual aquí está la imagen. Es el rayo central de la vértebra D6 y como observamos, como es un oblicuo anterior derecha, entonces el lado derecho está pegado al receptor de imagen y por lo tanto va a tender a ir al lado izquierdo, ¿no? Por lo tanto va a ir al lado elevado, el rayo central. ¿Qué patologías, qué cardiopatía se observa o se puede ver en este caso, en este tipo de proyección? Pues es la hipertrofia ventricular derecha, luego está la estenosis mitral, luego tenemos calcificaciones, en este caso mitrales, tenemos la insuficiencia mitral y además de eso la insuficiencia aórtica, ¿no? Y ya, eso sería respecto a proyecciones. ¿Alguna pregunta para pasar a faringe? Tengan muy en cuenta esto, la proyección oblicuo anterior derecha. Solo lo digo, ya. Bueno, ahora pasamos a faringe. En primer lugar, vemos su extensión. ¿De dónde a dónde se extiende la faringe? Pues es, en este caso, desde la base del cráneo hasta aproximadamente C4 o C5. La faringe se divide en nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe, aquí estamos observando la imagen, la orofaringe está como a la altura de la boca y la laringofaringe ya estaría en la parte de abajo. Visto en una placa, sería aquí, ¿no? Nasofaringe, orofaringe, que sería más a altura de la mandíbula, y la laringofaringe, que está pues en una radiografía simple. ¿Qué cosa se va a observar? Pues en este caso se va a observar tumoraciones, abscesos, cuerpos extraños y en los niñitos el tamaño del tejido de linfoide. Ahora, se va a tomar una proyección lateral. En este caso, ¿qué cosa nosotros queremos ver? Pues es la densidad aire en la faringe, como estamos observando aquí, ¿no? Que es lo normal, que se vea radiolúcido. Y además de eso, se puede observar el crecimiento del adenoides. ¿Qué es el adenoides? Pues es esto que el niñito acá tiene, que en este caso, si es que está inflamado, se observa de forma, una escala de grises, tirando como para radiopaco, y se va a observar esto en este caso, si es que la adenoides está inflamada. ¿Qué distancia? Pues 1,80 m. ¿En dónde va el rayo central? Pues si toma igual que una de columna cervical, es decir, de que va a la vértebra C4 por el cartílago tiroides. Ahora, el profesor mencionó algo sobre abrir y cerrar la boca.
¿Y esto para qué sirve? Pues sirve para relajar el músculo en sí y para pues evitar ver falsas imágenes, debido a que el músculo a veces está contraído. Entonces se le pide a la persona que abra o cierre la boca. Y aquí observamos el lado radiolúcido, que se observa acá la densidad de aire de la faringe, ¿no? Ahora, tenemos la proyección Hertz, que es la que observamos, bueno, la que vimos el ciclo pasado. Aquí, ¿qué cosa queremos ver? Pues queremos observar celdillas etmoidales y además la hipofaringe. Ahora, estamos observando aquí lo que vendría siendo las fositas de Rosenmüller. ¿Qué son las fositas de Rosenmüller? Pues están aquí, en este caso en la nasofaringe, y en una posición lateral no se va a observar debido a que están superpuestas, así que se le toma una de Hertz, que estamos viendo aquí. Ya sabemos de que es línea infraorbitomeatal, paralelo al receptor de imagen y perpendicular en este caso al piso, ¿no? Rayo central, abajo de, en este caso, la sínfisis mentoniana y la línea del meato auditivo externo. Ahora, estamos viendo aquí, en estas cositas son como pequeños abultamientos que estamos observando acá, que son las fositas de Rosenmüller que se observan en una de Hertz. Esta se observa y se pide al paciente de que en este caso tome aire y empuje, o sea, empiece a empujar con la boca cerrada para que en este caso las celdillas, mejor dicho, desde la hipofaringe se suelte el aire que tiene y las celdillas etmoidales pues se dilaten más. Y así se observa de una forma muy bonita las fositas de Rosenmüller. Esta es la proyección de Hertz. Ahora, ¿alguna pregunta hasta ahí para pasar al último, que sería cialografía? Bueno, si no hay, continúo. La cialografía en sí, pues va a ser, en este caso, el contrastado, ¿no? De, en este caso, las glándulas salivales. Tenemos, en este caso, órganos que elaboran saliva semejantes a un racimo de uvas, como estamos observando aquí. Tenemos la glándula parótida, luego están la sublingual y la submandibular. Bueno, acá tenemos las parótidas, tenemos dos proyecciones que son la lateral y la axial, sin embargo hay más. En la lateral podemos observar cálculos y además cialolitiasis, al igual que en la axial. Aquí estamos observando en este caso la cialolitiasis, mejor dicho, los cálculos en la proyección axial, ¿no? Que se agarra en este caso una placa tipo la dental, que se va a ver ahora en la semana número 4, y pues se le hace, en este caso, a la altura más o menos de la sínfisis mentoniana, ¿no? Y acá, en la proyección lateral, se le da a la altura del gonion, más o menos. Esto es para observar cálculos y cialolitiasis, solo tener en cuenta eso. Ahora, necesitamos en primer lugar saber qué es la cialografía. Esto sirve para evaluar el estado, en este caso morfológico, de los acines y los conductos excretores. No sé por qué hice escritores. En este caso se hace cuando hay sospecha de cálculos, edemas y además xenostomía, que es cuando la persona pues suele tener la boca seca. Eso significa que tiene algún problema con producir saliva. Ahora, ¿cuándo no debemos hacerlo? Cuando la persona presenta infecciones agudas y además de eso, reacciones alérgicas al yodo. Si es que la persona tiene infecciones agudas o alguna alergia hacia el yodo, hacia el contraste yodado, entonces no se le debe hacer esta práctica. Este estudio, mejor dicho. ¿Qué medios de contraste son usados? Pues son los más que todo hidrosolubles, que están los de Conray, los Yopamidol y Telebrix. Ahora, explicaré un poco sobre la preparación, el llenado y el vaciado. La preparación, en primer lugar, es del paciente, tiene que estar en ayunas. En este caso, el paciente también tiene que enjuagarse la boca, es decir, tiene con una solución antiséptica, tiene que tener la boca libre en su mayoría de bacterias. Se debe informar al médico si es que el paciente, en este caso, obviamente está embarazada, mejor dicho, la mujer, si es que es mujer, o la persona tiene alergia, porque ya sabemos de que si tiene alergia al yodo, no se le debe hacer este medio de contraste, no se le debe hacer la cialografía. Ahora, ¿cómo se hace el llenado? El conducto glandular a estudiar debe estar ubicado, dilatado, y luego
canulado para introducir como una jeringa el medio de contraste, como estamos observando en las imágenes. Una vez se termina esto, el llenado de las glándulas, se toma la radiografía requerida, por lo general 2 posiciones diferentes en ángulos rectos. Como observamos aquí, puede ser tanto la lateral, que está acá, como la axial. Ahora, respecto al vaciado, o sea, el sacar el medio de contraste, la cánula luego es removida y se le pide al paciente enjuagarse la boca. Se recomienda a veces el uso de jugo de limón o cualquier otro cialógogo para estimular la secreción de saliva y así evacuar el medio de contraste de los conductos y de la glándula. Esos son más que todo la preparación, el llenado y el vaciado de lo que se debe hacer en una cielografía. Ahora continuar con las proyecciones. Tenemos de la glándula parótida, que en este caso es, bueno, tenemos ahora la frontal, la axiolateral y la lateral. En la frontal, nosotros qué cosa necesitamos o queremos observar, pues queremos observar cálculos y procesos infecciosos. Aquí en este lado, el lado, bueno, sería mi lado izquierdo, no se está observando absolutamente nada en esta placa, en esta radiografía. Sin embargo, al otro lado ya se observa, ¿no?, algo radio opaco, que en este caso podría ser algún proceso infeccioso tal vez. ¿Dónde se toma o cómo se toma esta placa? Pues el rayo central debe estar perpendicular a un punto entre el arco cigomático y el gonium, ¿no?, como estamos observando aquí. Y así se observa, en este caso, la glándula parótida. Ahora, tenemos también la proyección axiolateral y la proyección lateral. En la axiolateral, ¿para qué sirve? Para enlongar, en este caso, el conducto de Stenor, como estamos observando aquí. ¿Cómo se toma? Abajo del gonium y se le da cierta angulación, que el profesor, bueno, no especificó, pero se le da cierta angulación. Y en la proyección lateral, pues se observa el conducto de Stenor, es decir, ¿para qué sirve la axiolateral? Para enlongar el conducto de Stenor. Y la proyección lateral para observarlo así nada más, o sea, sin elongación. ¿Dónde va el rayo central? Y mismo lugar, solamente que en este caso sin angulación, ¿no? Por eso se dice debajo del gonium. Es mismo lugar, pero sin angulación. Ahora, para observar, en este caso, las glándulas submaxilares, se hace una proyección axiolateral. Es decir, la misma que observamos anteriormente. ¿Y esto para qué sirve? Para observar el conducto de Wharton, como estamos observando aquí, justo cuando está metiendo el medio de contraste. Y para observar, en este caso, la glándula sublingual, es una proyección axial, que es la que estamos observando aquí, que igual con la plaquita esta de dental, para observar en este caso el conducto de Bartolino. Y ya, que está aquí, ¿no? El conducto de Bartolino y aquí está el conducto de Wharton. Se observa como gusanitos, ya, eso es. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gente, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Ahora a mí me ha tocado lo que es la parte de lo que es la radiografía intraoral y lo que es la extraoral, ¿no? Es un tema bien sencillo, es accesible, un poquito de datos nomás tiene, pero primero me confirma si se está escuchando bien todo, ¿no? Sí se está escuchando, ¿no? Lo que digo. Sí se está escuchando. Ya, listo. Entonces, chicos, voy a prender mi cámara porque no puedo hablar muy fuerte. Voy a prender mi cámara y también voy a decirles algo. Hola. No puedo hablar muy fuerte, me veo negro. Y ahora sí. No puedo hablar muy fuerte porque me duele el pecho porque he cantado mucho. Pero bueno, un dato innecesario, pero en fin. Ahora sí le voy a presentar lo que es las medidas positivas que yo he hecho. Me confirma si se ve, por favor. Sí se ve, ¿vale? Ya, entonces, vamos a empezar, ¿no? Cuando nosotros estemos hablando de lo que es radiografía extraoral, como su mismo nombre dice, es
todo lo que está fuera de la boca, ¿no? Y se va a realizar dicha radiografía, ¿no? ¿Quién está conformado? Por ejemplo, lo que ven aquí, la radiografía panorámica, y también está allí lo que es la radiografía cefalométrica. Esos dos, la panorámica y la cefalométrica, conforman lo que es la radiografía extraoral, lo que se realiza fuera de la boca. Ahora bien, cuando nosotros estemos hablando de radiografía panorámica, hace un panorama, como su mismo nombre dice. Es decir, ves al tubo, este tubo acá, imagínate que esto de acá es el tubo rayos X y da vueltas. Hace un panorama de toda tu cabeza. Cuando tú veas eso, básicamente se realiza una radiografía panorámica. Entonces, como dice aquí, es una radiografía que va a mostrar todo lo que es la boca. Va a mostrar lo que son los dientes, como se puede apreciar acá, los dientes, el maxilar superior, el maxilar inferior, lo que es la articulación temporomandibular, etcétera, ¿no? Se van a ver distintas estructuras. Ahora bien, ¿para qué sirve esto? Se va a realizar para realizar un diagnóstico global, ¿no? De la situación en cómo se encuentra el paciente. Es por ello que un dato importante es que se realiza esto antes de un tratamiento también, ¿no? Va a ser antes de una ortodoncia, antes de una cirugía, antes inclusive de una extracción. Es importante realizarse una radiografía extraoral. ¿Cómo funciona? Como les había dicho, ¿no? Es el tubo de rayos X y va a girar alrededor de la cabeza. Ahora, el profesor también mencionó algo muy importante, que es las edades, ¿no? Cómo va evolucionando esas radiografías a través del tiempo, ¿no? A los 5 años se va a apreciar principalmente lo que son dientes de leche, ¿no? Ahí, voy a ver si se puede acercar. Sería bacán. Creo que sí se puede. Ya. Ahí lo que se va a ver más o menos es, ¿no? Bastantes dientes en sí, ¿no? Acá están los dientes de leche, son los que están encima. Los dientes de abajo son los dientes permanentes, ¿no? Esos son los que van a empujar a los dientes de leche para que ellos se queden fijamente por toda la vida, ¿no? Que va por toda la vida. Acá se van a ver lo que son los dientes de leche y ahí a los 5 años tiene 20 dientes, ¿no? A los 10 años aún no van a salir lo que son los caninos, ¿no? Acá, chicos, lo que acá acabo de hacer es resumir los puntos importantes que acaba de mencionar el profesor en cada edad, ¿no? Acá no salen los caninos aún. Ahí no salen los caninos y es a partir de los 15 años donde ya salen los caninos y sale el segundo molar. Aquí, a los 10 años, aún no sale lo que es el segundo molar, como pueden apreciar acá. ¿Por qué? Porque este segundo molar tiene que estar a la misma altura para que recién salga. A los 15 años, miren, ahí ya se salió el segundo molar. A los 20 años ya debería salir el tercer molar. Debería salir, pero aún no sale completamente. Debería salir. Es que lo que pasa, chicos, es que es variable. ¿Por qué lo digo esto? Es variable. ¿Por qué? Porque el tercer molar sale aproximadamente a los 17 años. Hay veces que a chicos que le salen a los 20, a los 21. En mi caso, que fue los 21 inclusive, que me salió el tercer molar. Es relativo eso de ahí. Ahora, continuamos. En el caso de lo que son los chicos, con las personas con 25 años, ya obviamente acá se ve que se ha extraído lo que es el tercer molar. Y a partir de ahí es más o menos, es lo mismo, ¿no? Es igual, 30 años se ve más o menos una radiografía extraoral así, una radiografía panorámica. A los 40 años la radiografía panorámica. En la mayoría de personas, ahí ya se va a apreciar una descalcificación. O sea, básicamente va a disminuir lo que es el calcio de los dientes, ¿no? Allí a partir de los 40 años. A los 50 años ya se va desgastando y a los 60 años también, ¿no? El profesor muestra radiografías hasta los 90 años inclusive, ¿no? En su PowerPoint, ¿no? Pero básicamente ahí lo que se aprecia a partir de la edad es que se van perdiendo lo que son los dientes. Ahora bien, unos datos importantes que mencionó el profesor en esos trances fue de que después de los 5 años ya aparecen los dientes permanentes, ¿no? Después de los 5 años. Hasta los 5 años existen los dientes de leche, pero después de los 5 años ya van apareciendo lo que son los permanentes. El tercer molar, como la había mencionado, sale aproximadamente a los 17 años para arriba, ¿no? Y es variable, como les había dicho, no necesariamente tiene que ser a los 17 años. Partes importantes que resaltar también, por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Una radiografía, y el profesor mencionó, ¿no? Que acá se puede apreciar lo que es el agujero mentoniano. Si no se puede apreciar, lo vamos a acercar acá. Acá se ve lo que es este agujerito acá, el agujero mentoniano, y acá hay un canal. Abajo de estos dientes, todo está acá, esta línea de acá se ve acá, es un canal. Es un canal del nervio dentario inferior. Y allí es donde se pone la anestesia para una posible extracción del tercer molar, etcétera, ¿no? Porque esto es lo que te duele, básicamente, cuando tú te vas a extraer el tercer molar. Ahora bien, otro dato que también mencionó el profesor fue el fijador de los brackets, ¿no? Que sirve ¿para qué? Para que el diente no vuelva a su posición original. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el diente normalmente cuando el diente permanente que está abajo sale, a veces puede salir chueco.
¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el brackets? Lo va a posicionar a la posición verdadera, ¿no? Y no a su posición original. Ese es el término que el profesor utilizó, ¿no? Porque pareciera que posición original es el diente es así, ¿no? No, pero el profesor mencionó que el término es no vuelva a su posición original, o sea, la posición de esta forma, ¿no? O sea, como salió el diente en realidad, ¿no? Tiene que volver a la posición verdadera del diente. Ahora bien, si se pierde un diente, puede mover la estructura de los dientes, evidentemente. También se menciona lo que es la endodoncia, ¿no? Que consiste en eliminar la pulpa, ¿no? Los nervios que existen debajo de los dientes. Bueno, el equipo panorámico, esa cosa que te da vueltas encima de la cabeza, que conforma parte de la radiografía panorámica. Acá en esta partecita de aquí, si pueden ver mi mouse, ahí se pone lo que es el mentón. Y acá se van a poner lo que son las orejitas, el meato auditivo externo. Esa es la primera parte, básicamente, de radiografía panorámica, ¿no? ¿Qué es lo que mencionaba? Un pequeño resumen. Una radiografía panorámica sirve para ver qué cosa, maxilar superior e inferior. 2, básicamente, se toma antes de un tratamiento, antes de una ortodoncia, antes de una cirugía. Obviamente el funcionamiento gira alrededor de la cabeza y cómo evoluciona básicamente las radiografías a través del tiempo, ¿no? De las personas. Y unos datos importantes que le acabo de mencionar, ¿no? Ahora sí, seguimos con la siguiente diapositiva. Ahora bien, la radiografía cefalométrica. La radiografía cefalométrica, ven aquí que también se realiza afuera de la boca. Entonces, por lo tanto, es una radiografía, ¿qué cosa? Extraoral. Aún no estamos dentro de la boca. Es una radiografía extraoral, la radiografía cefalométrica. Acá simplemente es una proyección lateral de cráneo, ¿no? La radiografía cefalométrica simplemente es una proyección lateral de cráneo. Acá lo que se va a realizar es poner la cabeza aquí. Acá hay como sujetadores que básicamente van a fijar la cabeza para que se pueda sacar una buena radiografía lateral, una proyección lateral. Esto de acá de la radiografía cefalométrica es más común cuando cuando se va a realizar una ortodoncia, ¿no? Para analizar el perfil y predecir patrón de crecimiento. Es importante lo que acabo de mencionar ahorita, ¿no? Para analizar el perfil, obviamente lo que está acá. A ver, voy a agrandar la imagen. Para analizar lo que es el perfil y patrones de crecimiento. Es decir, por ejemplo, ¿cómo yo analizo los patrones de crecimiento? Esos patrones de crecimiento, por ejemplo, que la mandíbula puede estar más allá, que la mandíbula puede estar más para atrás, ¿no? Entonces, ¿y a causa de qué? Eso lo puede causar inclusive los mismos dientes. Lo mismo del tercer molar, cuando no se extrae, puede empujar lo que es toda la mandíbula y eso puede causar dolor, puede empujar todos los dientes. Todo eso son patrones de crecimiento, ¿ok? Entonces, ¿cómo hago yo para analizar esos patrones de crecimiento? A través de una radiografía cefalométrica. Entonces, una vez que tú ya se haya realizado, ¡pam!, sacó una radiografía lateral, ¿qué se procede a hacer? Entonces, se ve la radiografía, entonces se va a realizar unas líneas, esas líneas cefalométricas. Esas líneas cefalométricas se van a realizar sobre la radiografía y van a haber ángulos, unos ángulos cefalométricos. Entonces, esto es importante, chicos, las líneas cefalométricas y los ángulos cefalométricos sirve para ver qué patrones de crecimiento existen. Nuevamente repito, tenemos lo que es la radiografía cefalométrica, que se realiza, básicamente es una proyección lateral de cráneo, ¿no? Es una proyección lateral. Entonces, una vez que ya se saque la radiografía, acá tienes tu imagen. Y sobre esa imagen se va a trazar líneas. Y también se va a trazar lo que son los ángulos. Entonces, esas líneas y esos ángulos sirven para ¿qué cosa? Para predecir patrones de crecimiento. Es decir, si la mandíbula se sale más afuera, si la mandíbula está más metida, etcétera, ¿no? Ya está. Como había dicho, se posiciona el paciente en una lateral estricta, obviamente para sacar una radiografía lateral. Los fijadores van al nasion, a este punto de aquí, y al conducto auditivo externo. Ahora, unos conceptos importantes para entrar al siguiente punto, este es otro punto, chicos, otro tema. Unos conceptos importantes que tenemos que tener en cuenta, que es la estructura del diente. El diente básicamente está conformado por la corona, que es la parte que está afuera, el cuello y la raíz. En la corona, ¿qué encontramos? El esmalte y la dentina, principalmente. El esmalte, obviamente, estos son datos extras, esto sí no es importante, pero el esmalte formado por ameroblastos, dentina formado por odontoblastos y la pulpa, ¿no? Otro dato que también mencionó el profesor viene a ser básicamente los incisivos, quiénes son los incisivos, quiénes son los caninos. Esto de acá también lo mencionó. Esto de acá, ustedes pueden apreciar, estos dos incisivos de aquí son los incisivos centrales. Y lo que están aquí son los incisivos laterales. Eso es algo que sí se estaba mencionando cada rato en el video. Otro también viene a ser los caninos, que son como los dientes vampiro, ¿no? Esto sirve para desgarrar. Los incisivos cortan, los caninos desgarran.
Y los premolares trituran. Estos son los premolares. Y los molares son los tres de acá, ¿no? Esta es la muela del juicio, ¿no? Estos trituran y muelen a nadie más. Ahora bien, ya hemos hablado todo lo que es radiografía fuera de la boca. O sea, hemos hablado de radiografía que se realiza así y de la otra radiografía que está acá, de manera lateral. Ahora vamos a hablar acerca de la radiografía que se realiza dentro de la boca. Entonces, como su mismo nombre dice acá, es una radiografía que se nos muestra la parte interior de la boca. ¿Y para qué sirve? Como está dentro de la boca, se va a apreciar bien lo que son los dientes. ¿Qué se va a ver? Lo que son los caries, algunos traumatismos, las raíces de los dientes, donde está la pulpa, donde se va a encontrar la pulpa, y también para ver endodoncias, ¿no? Para realizar alguna endodoncia, ¿no? A un diente. El equipo de rayos X que se realiza para una radiografía que está intraoral puede ser fijo o puede ser móvil. Y este es importante porque esto es lo que seguramente más de uno habrá visto, que esto vino en el examen de la base 23, ¿no? Es la plancha, ¿no? ¿Cuáles son las partes, básicamente, del equipo de rayos X dental, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las partes? El cabezal o el tubo de rayos X, el brazo y el panel del control. ¿Ven este tubo de acá? Este tubo de acá, ¿sí lo ven? Ya, este tubo es lo que es lo que va a entrar a tu boca. Es por eso que es una radiografía intraoral. ¿Ok? Ahora bien, en este panel del control tú puedes modificar el cabe. No. En el panel de control tú puedes modificar solo el tiempo. El cabe es fijo, el MAS es fijo, pero el tiempo es variable. Ojo con eso. En el panel de control del tubo de rayos X, del equipo de rayos X dental, solo puedes modificar el tiempo. Ojo, solo puedes modificar el tiempo. El tiempo es variable. Ahora bien, ¿qué es la película intraoral? La película, como sabemos bien, ya todos sabemos que es una película, es el receptor de imagen, lo que va a recibir la imagen. Entonces, la película intraoral es un receptor de imagen analógico. Chicos, como les había dicho, esto ya no se usa mucho ya. Ahora todo es digital, ¿no? Este es un receptor de imagen analógico, ¿no? Esta película intraoral, básicamente acá nos menciona sus partes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, todo esto está conformado por esta cosita acá. Lo que ven acá, esto de acá sirve para, o sea, acá está el tubo, ¿no? Y este es mi diente. Esta cosita, esto, como tipo, vamos a decirlo así, esta película se pone acá. Aenca, saca los rayos X y acá se va a guardar la imagen. Entonces, ¿con cómo está conformado esa película? Hay un papel negro, así se le llama. ¿Para qué? Para que no se revele de frente a la imagen. La cubierta de plástico. La cubierta de plástico es este blanco de acá y también es este plomo de acá, por si acaso. Y sirve para la protección del agua. Esto de acá es la hoja de plomo, que va a detener la excesiva radiación que puede existir. Y por último también tenemos lo que es, acá ven este puntito de acá, estos puntitos van a guiar lo que es la película. Y por último tenemos la película de células, esta película de acá que es la película de células de acetato con gelatina. Son nombres más que nada. ¿Ok, chicos? Lo que es importante de acá es esto de acá, este es el equipo de rayos X dental, que es lo que se puede modificar con lo que es el tiempo y no lo que es el KB y el MAS, ¿no? Ya está. Y bueno, ahora sí, los planos de referencia. Es algo importante que también mencionó el profesor. En el plano frontal tenemos, importante para hacer una radiografía intraoral, tenemos el plano medio sagital y el plano bipupilar. También tenemos el plano lateral, ¿no? En el plano lateral, ahí vamos a ver unas líneas. El plano de Frankfurt, que también nos habían enseñado, ¿no? En lo que es Bioimágenes 1, ¿no? El plano de Frankfurt, tiene varios nombres inclusive. También tenemos el plano de Camper y el plano oclusal. El plano de Frankfurt, como menciona aquí, del punto infraorbitario hasta el conducto auditivo externo. El plano de Camper desde el ala de la nariz, esto de acá, desde el ala de la nariz hasta el conducto auditivo interno. El plano oclusal es la superficie de contacto de los dientes. ¿Qué quiere decir? Estos son tus dientes. Entonces, ¿de dónde tiene que estar el plano oclusal? En esta intersección de acá. Desde la superficie de contacto de los dientes. Esto acá, a partir de ahí, tiene que comenzar lo que es el plano oclusal. Hasta el conducto auditivo externo. Ahora bien, otro punto, a ver, se me pasó. Ya está, datos importantes, ¿no? Para ver lo que es el maxilar superior, esto de acá, si yo quiero ver el maxilar superior, el plano de Camper tiene que estar paralelo. Es decir, yo tengo que poner, si el plano de Camper es así, el plano de Camper se da cuenta que va hacia arribita, ¿no? Se dan cuenta que va hacia arribita el plano de Camper. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer?
Si yo quiero evaluarme el maxilar superior, tengo que estar así. Para que el plano de Camper sea paralelo con el piso. Ahora bien, si yo quiero evaluar esto de acá, la mandíbula, el maxilar inferior, el plano oclusal debe ser paralelo al piso. El plano oclusal va así. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que girar mi cabeza de tal forma que el plano oclusal sea paralela al piso. Para ver, ¿yo qué cosa? Para analizar lo que es la mandíbula o el maxilar inferior. Ahora bien, referencias para el radio central. Si yo quiero, esto es simplemente datos, más que nada, lo he mencionado porque también se menciona. Referencia para el radio central. Si yo quiero ver los incisivos centrales, tengo que usar lo que es la línea media, tengo que analizar lo que es la línea media plano sagital. Si yo quiero ver el incisivo lateral, el radio central debe ir al ala de la nariz. Si yo quiero ver el canino, el radio central debe ir al surco nasolabial. Entonces, así más o menos se pueden ubicar la referencia para el radio central, ¿no? Si yo quiero analizar cada diente. Ahora, algunas angulaciones verticales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la angulación vertical? Este es mi tubo de rayos X, ¿no? Ya, entonces, esto de acá, si se va así, es una angulación vertical positiva. Si el tubo de rayos X va así, es una angulación vertical negativa. Si yo quiero analizar los incisivos superiores, yo tengo que hacer, ¿qué cosa? Una angulación vertical positiva. Así, de 45 a 50 grados. Si yo quiero analizar los incisivos inferiores, yo tengo que dar una angulación vertical negativa. Es decir, menos, ¿de cuánto? De menos 15 grados. Y así sucesivamente. Ese es un ejemplo que te he puesto. Ahora bien, por último, las técnicas para sacar una buena radiografía intraoral, ¿no? O sea, si yo quiero sacar una buena radiografía intraoral, que el diente no sale alargado, que el diente no sale corto, que también vamos a hablar de eso, yo tengo que hacer, ¿qué cosa? Técnicas. Hay técnicas para que la radiografía salga bien. ¿Y qué técnicas son? Por ejemplo, a ver, tenemos la técnica de la bisectriz. La técnica de la bisectriz consiste en que el rayo central, o sea, el rayo central que va a salir del tubo de rayos X, tiene que ser perpendicular a la bisectriz. Primero, chicos, para yo hacer la técnica de la bisectriz, ¿qué yo tengo que hacer? Trazar, tengo que ver el plano de la película. O sea, ¿la película qué era? El receptor de imagen. Ya yo tengo mi película acá. Entonces, esa película yo tengo que trazar su plano, el plano de la película. Luego, el eje del diente. Acá está, el eje del diente. Y acá está, y en esas dos líneas yo tengo que trazar una bisectriz. La bisectriz parte el ángulo por la mitad, o sea, va el centrito entre esas dos líneas. ¿Y cómo va el radio central? Para que salga una buena radiografía, el radio central debe ir así. Perpendicular a esta bisectriz. Esa bisectriz formada por ¿qué líneas? La línea de la película y el eje del diente. Entonces, si tú realizas eso, si tu rayo central va perpendicular a esa bisectriz que está formada entre el plano de la película y el eje del diente, va a salir una buena radiografía intraoral. Ahí eso has aplicado la técnica de la bisectriz. Unos datos importantes que también mencionó el profesor es que el maxilar inferior es más duro que el superior. ¿Y por qué? Porque el superior está más irrigado, hay más nervios, inclusive hay más nervios por aquí. ¿Y cómo yo puedo reconocer que son incisivos superiores? Porque yo puedo poner fácilmente esta imagen al revés. Este es un incisivo superior. ¿Por qué? Porque acá va a ver la cavidad nasal. Esta cosa blanca que tú ves es la cavidad nasal. Yo reconozco que está una radiografía de los dientes de arriba. ¿Por qué? Por la cavidad nasal, esa línea blanca que está ahí. Ahora bien, la ley de la angulación vertical. ¿Qué era la angulación vertical? Cuando el tubo va así, cuando el tubo va así. Simplemente así, recuerda, ¿no? La angulación vertical viene a ser la dirección en que va el tubo de rayos X de manera positiva o de manera negativa. Si la angulación vertical, si la angulación vertical es mucho mayor de lo que se requiere, o sea, por ejemplo, a ver, vamos a explicar. Si tú quieres analizar el incisivo superior, angulación vertical positiva, está bien, perfecto, 45 a 50 grados. Pero ¿qué pasa si sale mucho mayor? Ya, se excede. Entonces pasa esto de acá. Angulación vertical mayor, mucho mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Escorzamiento. La imagen del diente va a salir de menor longitud y más ancha que el real. ¿Y qué es lo que va a pasar? El radio central es ¿Esto ocurre cuándo? Cuando el radio central es perpendicular a la película. Oye, Iván, pero tú me habías dicho que el radio central tiene que ser perpendicular a la bisectriz. Ya pues, pero acá esta angulación vertical mayor, cuando es mucho mayor,
ocurre cuando el rayo central es perpendicular a la película y no a la bisectriz. ¿Cuándo ocurre una angulación vertical menor? O sea, si yo quiero analizar, por ejemplo, el canino inferior, tiene que ser, oye, ¿qué tiene que ser? Una angulación vertical negativa de menos 20 grados. Pero ¿qué pasa si yo me excedo? Si yo me excedo demasiado, me excedo. Entonces, ocurre una angulación vertical menor. ¿Y ocurre de qué cosa? Una elongación. Con la angulación vertical menor ocurre una elongación. La imagen va a salir de mayor longitud y menos ancha. Y el rayo, esto ocurre, ¿por qué? ¿Por qué ocurre una angulación vertical menor? ¿Por qué ocurre esto? Porque el rayo central ahora es perpendicular al eje del diente, cuando debería ser perpendicular a la bisectriz. La ley de angulación horizontal. Ley de angulación horizontal, simplemente acá el tubo ya no va a ir así. El tubo ya no va a ir así, el tubo va a ir así. O sea, el tubo va a ir así. Como más o menos como la panorámica, pero solo en la parte de los dientes. El tubo va a ir acá, ajá, analizando acá. De esta manera. Ya no va a ir así, sino así. Entonces, consiste en colocar el tubo y la dirección del rayo en el sentido del plano horizontal. Si el tubo va así, va a analizar lo que son los morales, como dice acá. Los molares. Y si va acá, los premolares. Acá va lo que es el canino, acá lo que son incisivos. El rayo central debe ser paralelo a la cara de los dientes. ¿A qué te refieres con cara de los dientes para la angulación horizontal? Es que el rayo central debe ir acá. Entre los dientes. Entre la cara de los dientes. Ya está. Técnica del paralelismo. La técnica del paralelismo, ¿cómo es esa técnica? Ahora bien, se va a usar esta cosa acá. Cuando tú veas técnica del paralelismo, se va a usar un dispositivo. De frente, técnica del paralelismo. Ya, acá se va a usar un dispositivo. Este dispositivo, ¿qué va a hacer? Que esta película, miren, la película de acá, este círculo de acá va a ir al tubo. Y esta película, mira, si se dan cuenta, este circulito es paralelo a la película, ¿sí o no? Entonces, mira, es vivo, ¿no? Porque, mira, el tubo es y acá está esta cosita acá. Para que pase el rayos X, pues, ¿no? Y en la película va a ir paralela. Entonces va a salir clarito va a salir, ¿no? Por la técnica del paralelismo. Va a haber una buena radiografía intraoral. Ventajas. El diente la imagen del diente se va a reproducir con mayor seguridad y más exacto, inclusive. Pero hay desventajas. Que hay estructuras anatómicas como, por ejemplo, el paladar, lo que está arriba, y el piso de la boca, hacen que sea imposible que esto sea estable. Eso es lo malo. Otra técnica, la técnica del bite wing, no sé cómo se pronuncia, que también se llama aleta de mordida. ¿Qué sirve? O sea, sirve para ver la corona y los espacios interproximales de los dientes. Estos espacios interproximales de los dientes sirve para ver lo que es la corona y los espacios interproximales de los dientes. Listo. La técnica del bite wing tiene la aleta de mordida. O sea, este es el tubo y lo que tú vas a hacer es morder. Y acá va a estar la película. Es más práctico, vamos a decirlo así, ¿no? La técnica de Clark es otra técnica para realizar una radiografía intraoral. ¿En qué consiste esta técnica de Clark? Desplazar el rayo horizontal 20 grados distal o 20 grados medial. Ese es el rayo horizontal que yo te dije, que va así. Tú lo tienes que desplazar 20 grados distal o 20 grados medial. En este caso, se desplazó 20 grados distal. Y ahí se va a analizar qué cosa. Mira, si tú lo ves así de esta forma, este es el rayo horizontal, porque está yendo directamente de manera horizontal a lo que es el diente. Pero ¿qué pasa? No se ve bien, es como si fuera un dedo acá y otro dedo acá. No se va a ver esta cosa acá. Entonces, para yo ver esta cosita de acá, yo ver este nervio de acá, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Desplazar el rayo central unos 20 grados, distal o medial. Y acá, mira, te das cuenta que yo puedo ver esto. En eso consiste la técnica de Clark. Hay otras técnicas, la técnica oclusal superior, que va a examinar lo que es el paladar y los dientes anteriores del maxilar superior. Acá se va a realizar una angulación de 65 grados, el rayo central va a ir a la punta de la nariz. Y por último tenemos la técnica oclusal inferior. Acá se va a examinar lo que es la superficie vestibular y lingual de la mandíbula. Y obviamente para ver lo que son los cuerpos extraños en el piso de la boca. Por ejemplo, lo que son algunos cálculos que puede ver, ¿no? Y la angulación es de 90 grados. Acá está el tubo de rayos X. Y acá está la técnica oclusal inferior. Va a ir directo. Esto es a cambio arriba, con angulación de 65 grados. Por acá va a estar la película. Son técnicas intraorales para realizar radiografías intraorales. El tema es corto, chicos. Aunque no lo crean, termino aquí.
aquí terminó todo el tema y espero que les haya gustado la exposición. Les voy a pasar el PDF de igual manera, por medio de asuntos académicos. Bueno chicos, muchas gracias por su participación. Y creo que ya a estudiar, pues, ¿no? Este miércoles tenemos imágenes, semiología práctica, semiología teoría y, bueno, a estudiarlo más. Nuevamente muchas gracias chicos a todos y bueno, ya nos estamos viendo el día lunes. Ya se terminó. Muy amable, gracias chicos, cuídense.